grabando esto, ¿por qué esperó a que no graba lo llegaran que pues, es? los del FBI, Ay, una carretilla llena con los $200.000. Fue llevada a la cabina del piloto. Lo vieron y vieron que tenía pues la bolsa en la que estaba la bomba, la tenía dejada al cuerpo. Él, cuando llegaron los obreros, inmediatamente intuyó que eran del FBI. No les dijo nada, sino que abrió un poquito el saco y les mostró la bomba. Ya pues ellos no podían hacer nada. Y entonces dejaron los $200.000 y él había pedido además 2 paracaídas de los que se necesito pueden ir a sujetar en la buscar espalda agua y talar. y 2 de los que se amarran sobre el pecho. Cuando llegaron allí, él tenía intimidados al piloto y al copiloto y les dijo, no se molesten en mirar hacia atrás. Y después de exigir todo esto, y de estar con el piloto y la cabina y todas esas cosas más de 20 minutos, pues entonces el dinero le fue entregado. Y una vez que le entregaron el dinero, él ordenó que evacuaran a los pasajeros. Se abrió la puerta de adelante del vuelo y empezaron a bajar los pasajeros sin ningún problema. Una vez que le entregaron los dólares, él los metió en una bolsa especial que había llevado e hizo salir a todo el mundo, inclusive a los del FBI, y se quedó solamente con los pilotos. Pues bien, metió el dinero en esta bolsa, que era como una especie de mochila. Los pasajeros lo llevaron a la terminal. Y él, entre tanto, le dice a los pilotos, a los tripulantes, que llenaran de nuevo los tanques de combustible hasta el máximo de su capacidad. Y en efecto los hicieron llenar. Y apenas llenaron los tanques, se dijo, bueno, despeguemos que nos vamos. Entre tanto, 3 casas del ejército, 3 aviones casa, y una flotilla de helicópteros habían salido del aeropuerto de Seattle y de una base próxima de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, con orden de matar de entrevista pues, al avión, al Boeing. Una vez que estaban los tanques llenos, entonces le dijo al piloto, bueno señor, cuando empezaron a carretear, una vez que ya el avión empezó a tomar impulso para despegar, dijo, bueno, vamos para México. Por lo menos eso fue lo que supo posteriormente el capitán Bill Scott. Pero 10 minutos después de haber despegado, cambió sus instrucciones. Cuando se había alejado de Seattle y ponía rumbo hacia el sur, Cooper le ordenó al capitán, con mucha serenidad, mucha convicción, es decir, con conocimiento de causa, le dijo, bueno, necesito que vuele con las aletas bajadas en un 15% y con el tren de aterrizaje afuera. Mantenga la velocidad por debajo de 90 metros por segundo. No suba a más de los 1000 metros y abra la puerta de atrás. Pues el piloto le dijo, es que vamos a quemar mucho combustible. A esa altura, en esas circunstancias, si volamos así, tendremos que aterrizar de nuevo para llenar los tanques, ¿no? Haga lo que le estoy diciendo. Pues al capitán no le quedó más alternativa, hizo lo que le exigía el secuestrador David Cooper y tal cual lo había dicho, volar a menos de 90 segundos, a una velocidad por debajo de 90 metros por segundo, perdón, menos de 2000 metros, con la puerta de atrás abierta, las aletas bajadas en un 15%, con el tren de aterrizaje afuera, es decir, para hacer más lento el vuelo. Y entonces le dijo, no importa, vuele como le estoy diciendo. Y entonces diríjase hacia Reno, Nevada, que allí vamos a llenar de nuevo de combustible y le daré nuevas órdenes. Ahora vuele hacia el sur y cierre la puerta de la cabina pues de los pilotos. Pues el capitán hizo lo que se le ordenaba, se enrutó tal cual le había dicho D.B. Cooper, es decir, hacia Reno, pues hacia Nevada. Entre tanto, los cazas y los otros aviones estaban desconcertados, no sabían qué hacer. Y lo cierto es que siguieron volando. Y listo. Todo muy bien hasta que había transcurrido un tiempo suficiente. Vamos a hacer también acá, haciendo los dos árboles en los bordes, aquí en Enigmas del Mundo. para hacer un camino. Había transcurrido ya la mayor parte del vuelo y obviamente que también del día. Había caído la tarde y había entrado la noche
El tiempo estimado de vuelo eran unas 4 horas. Y recordarán ustedes que cuando él salió de la cabina, le dijo al piloto que cerrara la puerta y bajara la puerta de atrás. Cerrar la puerta de la cabina y abriera la puerta de atrás del avión. Cuando hizo esto, un instante después se devolvió y le sacó del bolsillo de la camisa al piloto la nota arrugada en la que exigía los $200.000 y les decía que si no lo hacían, pues explotaría el avión con todas las personas que estaban dentro. Bien, salió, cerró la puerta el piloto, se quedó dentro del avión el secuestrador, los pilotos embebidos en su trabajo, maniobrando, porque además los puso pues fue a maniobrar permanentemente, a estar pendientes de curso del vuelo, por una parte, del comportamiento del avión, porque volar con las aletas bajadas en un 15%, con el tren de aterrizaje abajo y a menos de 90 metros por segundo, a menos de 2.000 metros de altura y con la puerta de atrás abierta, pues la operación era supremamente delicada y los mantuvo entretenidos con esto. Como decíamos, ya había caído la noche, había transcurrido una buena parte del vuelo, se dispusieron a aterrizar en Reno, Nevada, en efecto lo hicieron sin ningún problema y se quedaron, una vez que el avión se detuvo en la pista, en la cabecera de la pista, se quedaron callados y esperando a ver qué era lo que iba a ocurrir. Y todo en un silencio absoluto. Después de un buen tiempo, con cierto miedo, los pilotos se aventuraron a abrir la puerta de la cabina y salieron por el pasillo del avión. Y encontraron que no había absolutamente nadie. La puerta continuaba abajo, la puerta de atrás, pero no había nadie. Una de las cuerdas, es decir, un paracaídas, al cual sus cuerdas le habían sido cortadas, y después ellos asumieron que él simplemente había cortado estas cuerdas para atarse bien la mochila, atarse al cuerpo la mochila en la que había metido los $200.000. Inmediatamente que esto ocurrió, pues los pilotos se comunicaron con la torre, vinieron pues bomberos, policía y demás, se subieron al avión y empezaron a buscar rastros, no encontraron absolutamente nada. Pues resulta que el secuestrador David Cooper, en algún instante del vuelo entre Seattle y había saltado del avión. ¿Pero en qué parte? ¿Cómo lo hizo? Y mucho más entendiendo que la turbulencia creada por el desplazamiento del avión al salir por la puerta de atrás puede crear un remolino que lance muy lejos al que salte y lo estrelle contra así literalmente, contra las montañas. Era un paraje montañoso, alejado de todas las ciudades, de difícil acceso, agreste el paisaje. Sin embargo, lo había saltado. Saltó inmediatamente después de que la policía y que todos revisaron el avión, se pusieron procedieron a al secuestrador. Empezaron a mandar patrullas por todo el territorio comprendido entre Seattle y Reno, Nevada, buscando alguna pista que les indicaran dónde había saltado, cómo había saltado y pues lógicamente cómo se había escapado de ese territorio. Lógicamente, como decíamos, había caído la noche y la situación se volvía difícil para las patrullas que iban a buscar, y mucho más en un territorio sumamente vasto. Imagínense ustedes un trayecto de 4 horas de vuelo. Si en una hora se iban de Portland, Oregón, a Seattle, Washington, la primera parte del vuelo, y eran 640 kilómetros, pues se supone que en este momento estarían buscando en un radio de unos 2.400 kilómetros, lo cual era evidentemente dispendioso y era como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, se dieron a la tarea de buscarlo. Empezaron a revisar la caja negra que registra todos los movimientos del avión y encontraron que más o menos a unas 2 horas de vuelo, pues el avión había registrado un pequeño cambio en la altura equivalente a una pérdida de peso de 73 kilos en la sección de cola. Y esto había sido a las 8 de la noche y 13 minutos. Era lo único que tenían como referente. Y entonces empezaron a calcular el recorrido del vuelo, el tiempo transcurrido y así las cosas, en qué parte de ese territorio pudo haber saltado. Pues se dieron cuenta que él había saltado en una zona boscosa e inhóspita de las montañas del oeste norteamericano,
donde las probabilidades de supervivencia pues, de un hombre inexperto en sus desplazamientos y en la supervivencia en zonas tan boscosas era supremamente difícil. Además, no se suiciden, se va a suicidar la oveja. No se vaya a tirar ya de oveja. Se muere. De noche. Entonces, al otro día buscando y buscando y buscando y no encontraron nada, siguieron peinando todo ese territorio y no encontraban absolutamente nada y eran, pues imagínense ustedes, más de 2.400 kilómetros de radio de acción y durante días extendieron la búsqueda por todas partes. Aventuraron todo tipo de hipótesis. Se supone que él necesariamente se habría estrellado contra las montañas y habría muerto. Pero por más que intentaron, por más que lo buscaron, no pudieron encontrar un solo rastro. Y lo único que podría haber dejado o servirse era el pedacito de papel. Pero él, recordarán que les contaba, lo sacó del bolsillo de la camisa del piloto y se lo llevó. Por lo tanto, no había nada, absolutamente nada que se convirtiera en una evidencia o se convirtiera en una pista o en una señal para tratar de encontrar al tipo en cuestión. Es más, en el aeropuerto de Portland, y luego de que él abordó el vuelo, ninguno de los pasajeros recordaba al señor en cuestión. Decían, era un señor con unas gafas oscuras, de una edad mediana, entrecano, es decir, estaban empezando a salirle canas. Decían que estaba por alrededor de 1,80, un hombre relativamente perdido, pero que en todo momento estuvo callado, mantuvo un bajo perfil y no había ninguna otra pista. Trataron de realizarse retratos hablados, pero el hecho de que tuviera gafas imposibilitaba un perfil que fuera lo suficientemente aproximado al de el individuo que había esta gesta, porque eso se tiene que tener como una verdadera gesta, un individuo que haga una cosa de estas. Pues bien, pasó el tiempo y nunca se encontró nada. Inclusive se despertó una fiebre entre muchos aventureros norteamericanos que cuando supieron lo que había ocurrido, voluntariamente que se sumaron a la búsqueda del señor en cuestión, pero lógicamente que ellos no iban tras el individuo, sino tras los $200,000. Y mucho más, si se afirmaba con cierta certeza que era muy improbable que él pudiera sobrevivir en las montañas, mucho más porque había saltado, es decir, cuando él estaba en el avión, vestía un traje ligero como de principios de invierno, pues, pero no era algo que lo pudiera proteger, no llevaba ninguna chaqueta y llevaba zapatos convencionales de ciudad. Por lo tanto, imagínese usted con unos mocasines o con zapatillas para usted subir por una montaña. Zapatillas, y no, tenis. El equipaje de mano era muy pequeño. Pues los que intentaron describirlo decían simplemente que llevaba un equipaje de mano pequeño, pues. Que no se haya matado la oveja. Buscaron está la oveja? Y así las cosas, por más que buscaron, no pudieron encontrar. Y entonces decían, el FBI, ¿Cómo cayó el zombie ahí? Decía que definitivamente ese señor se tenía que haber matado cuando saltó. Pero por más que buscaron, no encontraron ni un rastro de sangre, ni un billete, ni un fragmento de zapato, de vestido, que se pudiera quedar enredado en alguna rama. Hipotéticamente, después de calcular la distancia y más o menos con lo que indicaba la caja negra de esa descompensación, como les decíamos, de ese pequeño cambio en la altura y que indicaba que el avión había perdido 73 kilos en la sección de cola a las 20 horas a las 8 y 13 minutos de la noche. Y calculando eso más o menos, pues, se centraron sus esfuerzos en esa parte del territorio y no encontraron nada. Bueno, decíamos que los aventureros inmediatamente se pusieron en camino para tratar de encontrar esos $200,000. Por más que peinaron toda esa zona boscosa, no pudieron encontrar nada, pero nada es nada. Y el FBI, ante esta impotencia, pues lógicamente, para salvar su honor, dijo que no, que el hombre había muerto y que seguramente su cadáver había sido devorado por las fieras o por los animales carroñeros y por lo tanto era muy improbable entonces que se encontrara algo de su cadáver. Pero bueno, entonces tendría que quedar algún hueso en alguna parte, ¿no? Y no. Pues entonces, así las cosas. Después de un año de estar buscándolo, abandonaron
general búsqueda y se podría decir que prácticamente dieron por cerrado el caso. Entonces, todo se enfrió, pero es decir, desde que había ocurrido este hecho hasta ese instante, se había despertado una fiebre en los norteamericanos que prácticamente convirtieron a este misterioso individuo, lo convirtieron en un héroe. Empezaron a salir camisetas con leyendas alusivas a él, salieron vestidos, aparecían en las camisetas mochilas, por todas partes había en las ciudades murales o grafitis que ensalzaban lo que había hecho D.B. Cooper y se despertó una Coopermanía, por decirlo de alguna manera. Una Cooperman. Y los muchachos decían, cuando se les preguntaban en las encuestas, decían que querían realizar una hazaña como la de D.B. Cooper. Pero precisamente para callar todo esto, entonces fue que el FBI cerró todas las investigaciones, pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Inclusive, en las emisoras empezaron a sonar discos que sacaron el nombre de él. Hubo uno muy famoso que alcanzó puestos de privilegio en las listas de éxitos, que se llamaba D.B. Cooper, ¿dónde estás? Y esos mismos letreros aparecían también en las distintas paredes. Empezaron a venderse souvenirs con un individuo saltando en paracaídas, con una mochila, al estilo pues de las muñecas famosas que son preferidas por las niñas y que son articuladas. Inclusive en las emisoras empezaron a sonar discos que sacaron el nombre de él. Hubo uno muy famoso que alcanzó puestos de privilegio en las listas de éxitos, que se llamaba D.B. Cooper, ¿dónde estás? Y esos mismos letreros aparecían también en las distintas paredes. Empezaron a venderse souvenirs con un individuo saltando en paracaídas, con una mochila, al estilo pues de las muñecas famosas que son preferidas por las niñas y que son articuladas y se les pueden intercambiar pues inclusive las ropas. Todo esto apareció y eso se volvió, entre otras cosas, en un negocio muy lucrativo para esos estados, los estados de Oregon y de Washington, y también en Nevada. En 1976, 5 años después, el FBI dio por cerrado oficialmente el caso, al no encontrar nada. Un año después de que había ocurrido el incidente, en 1972, había cerrado el FBI el caso, pero siguieron de todas maneras hurgando. Pero en 1976, el 24 de noviembre de 1976, el FBI cerró oficialmente la investigación. Y naturalmente que lo cerró porque esos 5 años, o durante esos 5 años, este señor, D.B. Cooper, fue uno de los criminales más perseguidos, aunque no se sabía quién se estaba persiguiendo y no había un retrato, no había indicios de quién podía ser. Pero transcurridos los 5 años, entonces prescribía el delito y él podía aparecer tranquilamente y empezar a gastarse su dinero sin que lo pudieran perseguir porque ya no era delito, no debía absolutamente nada. Porque entonces en ese lapso, y creía pues que los billetes de 20 no dejaría FBI antes de entregarle los $200,000, había no marcado, sino más bien revisado las series de todos los billetes y puso en alerta a todas las entidades financieras de Estados Unidos e inclusive en Europa, para que en el momento en que los billetes empezaran a circular, se les avisara y estos billetes se convirtieran como en las migajas de pan, como en el cuento de Hansel y Gretel, que podían conducir a las autoridades a D.B. Cooper. O también podríamos hablar del famoso hilo de Ariadna, pues, que permitió que Teseo pudiera salir del laberinto cuando mató al Minotauro en Creta. Pero ningún billete funcionó, ningún billete circuló en esos 5 años. Ojo que los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, después de cerrar pues ya el caso, después del primer año, después de los 5 años, siguieron a la expectativa de esos billetes de $20 y sin embargo ninguno apareció. Entonces esto, cuando se dio a conocer, generó entre los buscadores de tesoros, la mayoría de los habitantes de Portland, de Seattle, de Reno y de ese espacio entre todas estas ciudades, o sea, los estados de Oregon y Washington, se llenaron de buscadores de tesoros que empezaron a buscar en esa región
Entonces, el dinero que debía estar escondido en alguna parte. Nunca pasó absolutamente nada, nunca ocurrió nada. Simplemente después de mucho tiempo, llegó a un periódico de Los Ángeles una nota escrita a máquina, remitida por correos desde Seattle y firmada por D.B. Cooper, y decía textualmente, esto fue después de los 5 años, no soy un Robin Hood moderno, desgraciadamente me quedan pocos años de vida. El secuestro fue la manera más rápida y provechosa de poner una última pizca de paz a mi mente. No robé a la Northwest porque pensara que fuese romántico o heroico, ni ninguno de los otros eufemismos que parecen aplicarse en situaciones de alto riesgo. No censuro a las personas que me odian por lo que he hecho, ni censuro a nadie por querer que me detengan o castiguen, aunque esto no sucederá jamás. Desde el principio sabía que no me prenderían. He realizado varios vuelos desde entonces y no me he escondido en ningún pueblo apartado. Tampoco soy un psicópata y nunca me han multado por exceso de velocidad. A pesar de esa nota, o cuando salió esa nota, pues inmediatamente los organismos de seguridad reactivaron sus operativos de búsqueda. Pero al poco tiempo se desentendieron de ello porque supusieron que esa nota era una nota escrita por algún bromista, porque después de tanto tiempo, ¿qué sentido tendría que alguien enviara una nota de estas a sabiendas de que lo estaban buscando y que ya no existía contra él ninguna causa? Pues una vez que pasó la fiebre alrededor de esta nota, empezaron de nuevo la búsqueda. Resulta que después de muchos intentos y prácticamente después de que no dejaron un solo centímetro de todo ese territorio sin hurgar, cuentan que un pintor industrial, Harold Ingram, y su hijo Brian, de 8 años, se fueron de excursión mucho tiempo después, caminando por la orilla del río Columbia cerca de la frontera del estado de Washington, cuando encontraron un fajo de billetes descoloridos de banco, billetes pues que habían sido acuñados en el borde del río, más o menos unos $3,000. Cuando revisaron estos billetes se dieron cuenta que eran exactamente del paquete que le habían entregado a D.B. Cooper. Y entonces, según los cálculos y los estudios que hicieron, como tenían barro pegado y estaban descoloridos, ellos decían que más o menos había sido arrastrado por la corriente 6 años antes, desde una zona situada a unos 80 kilómetros río arriba, donde habían una enorme cantidad de afluentes que descendían de las cadenas de la cadena montañosa y desembocaban en ese río. Otra vez se reactivaron los buscadores de oro, tratando de encontrar este tesoro. Inclusive el vocero del FBI, John Pringle, decía que nunca habían estado tan cerca de él y que seguían buscándolo, aunque de todas maneras aceptaban que era una aguja en un pajar. Pues bien, pasó todo esto y se olvidaron de todo. La fiebre por él desapareció ya en los años 80. Pero mucho tiempo después también se forjaron otras hipótesis, que son las que a la hora de la verdad harían que uno pensara que allí había gato encerrado. Si realmente D.B. Cooper logró coronar con éxito esta hazaña, entonces tendría que haber sido del tipo de veterano de guerra enseñado a saltar en paracaídas por una parte, un hombre que seguramente estaba familiarizado con el manejo de los aviones, entonces apuntaba a que fuera un veterano de guerra de la guerra de Vietnam. Pero con todo ello también habría que plantearse la pregunta si en efecto actuó solo o si de alguna manera él tenía cómplices. La hipótesis que se dio posteriormente es, bueno, los pilotos, ¿por qué se quedaron encerrados en la cabina a pesar de que él o de que en el resto del avión no había ningún sonido? ¿Por qué esperaron 4 horas? ¿Por qué aterrizaron en Reno y por qué no salieron al pasillo? ¿Por miedo realmente? Entre todos ellos, y poniéndole el piloto automático, no habrían podido en un momento determinado dominar al secuestrador. ¿Qué hicieron los aviones cazas que estaban persiguiendo al avión? La flotilla de helicópteros. Estaba él confabulado con los pilotos para poder saltar de esa manera. De alguna forma pudo haber existido una comunicación o un complot y que los cazas se hicieran los de la vista gorda. ¿Qué pudo haber pasado? Nunca se supo nada más de D.B. Cooper. Lógicamente que si viviera,
Tal vez habría disfrutado durante algunos años este dinero, pero con seguridad, llegada su edad, hipotética edad, ya habría muerto. Pero entonces, ¿por qué los billetes nunca aparecieron? En efecto, murió. Los billetes compraron bonos, se metieron por otro lado, nunca aparecieron, sino que con él se pagó, por decir algo, se pagaron algunos títulos y ese dinero pudo haber ido a parar a Suiza. Nunca se sabrá qué pasó. Pero siguen planteándose las De preguntas. pronto Si en compraron una efecto casa los y ya. pilotos estaban confabulados con él, si ese complot lo urdieron dentro del mismo avión, en ese lapso de las 4 horas, o ya con antelación se habían puesto de acuerdo, o si en efecto él voló solo, si el avión aterrizó en algún otro lado. Hay tantas preguntas, pero este es uno de los misterios más extraños en la historia de los Estados Unidos y de los secuestros. Nunca se supo nada de D.B. Cooper. Nunca escucharon a los pilotos, nunca cuestionaron a los pilotos de los cazas, ni cuestionaron tampoco a los pilotos de la flotilla de helicópteros. ¿Y por qué no los llevaron a ellos a una investigación? Pero sí queda una cosa clara. Si volviera a aparecer D.B. Cooper, a pesar de que hubiera prescrito la causa, en el evento de que estuviera vivo, iría a la cárcel con seguridad. ¿Y saben por qué? Porque tendría que pagar impuestos sobre esos $200,000 y la suma sería muy superior a los $200,000 que se había llevado como botín y por lo tanto condenado a cárcel podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Nunca se supo qué pasó y todavía No, se pero no siguen creo preguntando porque realmente que se va a dejar existió D.B. atrapar. Cooper, fue una patraña, nunca se supo. Llegamos al final de nuestro programa. Ay, seguramente tampoco se va a develar este misterio por lo menos en los próximos años, porque sería una vergüenza, inclusive para el FBI, y ellos jamás van a permitir admitir que fueron frágiles, que se equivocaron, que no fueron capaces de dar con este individuo. Llegamos al final de nuestro programa. En nombre de don Octavio Gallo Es en la verdad. parte del sonomontaje, muchísimas gracias a ustedes también por su atención. Sigan escribiéndonos, propónganos temas que con mucho gusto trataremos de darles curso aquí en Enigmas del Mundo. Por lo pronto, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será Será otro otro cuento. video. Durante casi 50 años, la reina legítima de España estuvo confinada en un palacio de Tordesillas, según algunos víctima de una conspiración. Vamos a ver. Tan, tara, tara,